La historia que verán hoy es oscura, intensa y desgarradora, y tiene como protagonistas a Miroslava Stern, una de las actrices más talentosas y admiradas de su época, y a un hombre cuyo secreto la cambiaría para siempre. Todo comenzó con un descubrimiento que nadie esperaba. Miroslava, con su mirada curiosa y su valentía silenciosa, encontró algo que estaba destinado a permanecer oculto. Lo que parecía un secreto inofensivo se transformó en un peligro mortal, un misterio que la llevó al límite de su vida y su carrera. Cada paso, cada decisión, cada palabra pronunciada la acercaba más a un destino que nadie podría haber previsto, ni siquiera ella. El suspense crecía con cada escena de su vida, amistades que parecían sinceras, sombras que aparecían en los lugares menos pensados, y un hombre cuya ambición y miedo a ser descubierto lo harían capaz de destruirla para siempre. La tensión, el miedo y la intriga se entrelazaban como un hilo invisible que amenazaba con romperlo todo. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal y dejes tu like, porque este es solo el comienzo de una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Y no olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación hace que esta historia cobre vida junto a ti. Prepárate, porque lo que sucedió con Miroslava Stern no solo cambió su destino, sino que reveló hasta dónde puede llegar la ambición humana y el peligro de los secretos que nadie debería descubrir. Antes de adentrarnos en los secretos y la tragedia que marcaron su vida, es fundamental entender quién era Miroslava Stern y cómo su historia comenzó a construirse en el brillante, pero también peligroso, mundo del cine mexicano. Miroslava no era solo una actriz, era un ícono de su tiempo. Su carrera en cine y televisión despegó con un talento que pocos podían igualar. Desde sus primeros papeles, destacó por una presencia magnética frente a la cámara. Su mirada intensa, su porte elegante y su voz cargada de emoción atrapaban al público desde el primer instante. Cada personaje que interpretaba parecía vivo, auténtico, capaz de transmitir la fragilidad y la fuerza de las emociones humanas. Su fama creció rápidamente, y pronto no solo era admirada por su público, sino también envidiada por aquellos que veían en ella un destello imposible de igualar. Pero Miroslava no se definía únicamente por su talento. Su belleza era legendaria, una combinación de elegancia clásica y sensualidad sutil que la hacía destacar en cualquier escenario o set de filmación. Su rostro era recordado al instante, y su nombre se convirtió en sinónimo de glamour y sofisticación. La prensa la adoraba, los productores la buscaban, y los colegas la respetaban, aunque también existía un ambiente de celos y competencia que la rodeaba constantemente. La fama trae admiración, pero también enemigos silenciosos y miradas cargadas de sospecha. En el plano personal, Miroslava vivió rodeada de relaciones complejas y pasiones intensas. Amistades, romances y alianzas dentro de la industria moldeaban su vida diaria, y cada vínculo tenía un peso emocional que podía elevarla o ponerla en riesgo. Su corazón y su confianza eran valiosos, y quienes lograban acercarse a ella descubrían a una mujer con fuerza interior, sensibilidad y determinación, aunque también vulnerable ante la ambición y los secretos que ocultaban aquellos a su alrededor. El contexto de su carrera, en pleno auge del cine mexicano, mezclaba la luz de los reflectores con la sombra de la competencia, la envidia y la intriga. En ese ambiente, donde la fama podía abrir puertas pero también convertir a alguien en blanco de peligros ocultos, Miroslava brillaba con fuerza propia. Sin embargo, como toda estrella, también estaba expuesta. Su talento y su belleza la hacían deseada, admirada y vulnerable. Entender esta mezcla de éxito, poder, admiración y fragilidad nos ayuda a comprender por qué los secretos y traiciones que luego marcarían su vida tuvieron un impacto tan devastador. La fama y la belleza no protegen a nadie de la ambición humana ni de los hombres dispuestos a destruir lo que consideran una amenaza o un obstáculo. Y Miroslava, con toda su luz, estaba a punto de enfrentarse a una sombra que cambiaría su destino para siempre. Cada historia oscura tiene un momento clave, un instante en el que la vida de alguien cambia para siempre. Para Miroslava Stern, ese instante llegó en forma de un secreto que nadie debía conocer, un secreto que, por curiosidad, intuición y un destino caprichoso, ella descubrió. Al principio, parecía algo insignificante, un detalle perdido entre el bullicio de rodajes, fiestas glamorosas y reuniones sociales. Pero Miroslava no era una mujer común. Su instinto, agudo y perspicaz, percibía lo que otros ignoraban. Y mientras observaba, escuchaba y conectaba las piezas,
Lo que parecía un rumor sin importancia comenzó a dibujar un patrón inquietante, un misterio que parecía acecharla desde las sombras, silencioso pero mortal. Su reacción inicial fue mezcla de incredulidad y miedo. No podía creer lo que sus ojos y oídos estaban captando. Su corazón latía con fuerza, un frío extraño recorría su espalda, y cada pensamiento parecía acelerarse, como si la mente tratara de procesar algo demasiado grande para comprenderlo de inmediato. No era solo un secreto que amenazaba su carrera o su imagen pública, era algo que podía poner en riesgo su seguridad, su confianza y la estabilidad de todo su mundo. La tensión comenzó a acumularse de manera implacable. Cada gesto de quienes la rodeaban empezó a parecer sospechoso. Cada mirada, cada sonrisa, cada palabra adquiría un doble sentido oculto. Lo que antes eran amistades y aliados confiables se transformó en un laberinto de sospechas y peligro. Miroslava sentía que tener ese conocimiento era como sostener un fuego encendido en sus manos, una verdad que podía iluminarla o quemarla sin piedad. El suspense crecía con cada paso de su rutina diaria. Las reuniones que antes eran triviales se tornaron cargadas de tensión, las llamadas inesperadas y los encuentros casuales parecían esconder amenazas, incluso los silencios de quienes la rodeaban adquirían un peso insoportable. Miroslava estaba atrapada en un juego de sombras, un mundo donde cada palabra debía ser medida, cada movimiento calculado, porque el secreto que había descubierto no era solo un riesgo, era una bomba de tiempo a punto de estallar y el detonante podía ser cualquiera. Lo más aterrador era la absoluta soledad de su situación. Nadie podía ayudarla, nadie podía advertirle o protegerla. El miedo y la incertidumbre se convirtieron en sus únicos compañeros, mientras cada decisión que tomaba podía acercarla a la verdad o al peligro. La paranoia se mezclaba con la lógica. ¿En quién podía confiar? ¿Quién estaba aliado con el enemigo invisible que acechaba entre los flashes, los sets y los pasillos del cine? Cada instante que pasaba hacía que la tensión fuera más insoportable. La historia de Miroslava ya no era solo la de una actriz talentosa y admirada, era la historia de una mujer atrapada entre la curiosidad y la supervivencia, enfrentando a un enemigo capaz de destruirla por completo. Cada segundo que pasaba acercaba al público a un desenlace inevitable, un clímax cargado de peligro, intriga y drama que nadie podría olvidar. El secreto revelado no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que encendió la chispa de un conflicto que pondría a prueba su valentía, su ingenio y su fortaleza emocional. Lo que comenzó como un hallazgo accidental se transformó en el inicio de un camino oscuro, traicionero y mortal, donde la verdad podía ser tanto liberadora como destructiva. Toda historia marcada por la traición y el peligro tiene un instante decisivo, un momento en que la vida cambia para siempre. Para Miroslava Stern, ese instante llegó de forma silenciosa, casi imperceptible, pero con una fuerza capaz de alterar su destino. Descubrir un secreto que nadie debía conocer la lanzó a un abismo de incertidumbre, donde cada decisión, cada mirada y cada paso contaba más que nunca. Al principio, lo que encontró parecía trivial. Un gesto, un documento olvidado, una conversación a medias, nada que pudiera parecer demasiado importante. Sin embargo, Miroslava tenía un instinto agudo, una intuición que le decía que detrás de lo que parecía insignificante había algo mucho más grande y peligroso. Y mientras analizaba cada detalle, cada señal y cada fragmento de información, comenzó a percibir un patrón inquietante, un misterio que la observaba desde las sombras y que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Su reacción inicial fue un cóctel de incredulidad y miedo. No podía procesar lo que había descubierto. El corazón le latía con fuerza, un frío recorrió su espalda y la sensación de que alguien invisible la vigilaba la envolvió por completo. Cada pensamiento se aceleraba, cada posibilidad parecía más aterradora que la anterior. No era solo un secreto que podía afectar su vida profesional, era algo que tenía el potencial de poner en riesgo su seguridad, su confianza y hasta su vida. A medida que la comprensión de la verdad crecía, también lo hacía la tensión a su alrededor. Cada gesto de quienes la rodeaban comenzó a parecer sospechoso, cada mirada adquiría un significado oculto, cada comentario parecía esconder algo detrás. Las personas que antes eran aliados confiables se convirtieron en incógnitas, y Miroslava sentía que caminaba por un terreno minado, donde cada paso podía desencadenar consecuencias irreversibles. El suspense se intensificó con cada encuentro diario, reuniones que antes eran triviales se tornaban incómodas,
llamadas inesperadas adquirían un aire amenazante, y los encuentros casuales se convertían en escenarios de observación silenciosa y tensión palpable. Miroslava se encontraba atrapada en un juego de sombras, donde cada palabra y cada movimiento debían ser medidos con precisión, porque el secreto que había descubierto no solo era peligroso, era una bomba de tiempo a punto de estallar. La soledad fue otro enemigo silencioso. Nadie podía advertirle, protegerla o ayudarla. La presión de conocer la verdad y el miedo de lo que sucedería si el secreto caía en las manos equivocadas se convirtieron en su constante compañía. Cada decisión, por pequeña que fuera, estaba cargada de riesgo. Cada error podía acercarla al peligro y alejarla de la seguridad. Con cada segundo que pasaba, Miroslava comprendía que lo que había descubierto no solo alteraría su destino, sino que también la enfrentaría a un enemigo decidido a destruirla para siempre. La curiosidad y la valentía que la caracterizaban la llevaban a adentrarse en un camino oscuro, lleno de traición, sospecha y amenazas, donde cada gesto podía ser una trampa y cada instante podía acercarla al desenlace que definiría su vida. Este secreto, que comenzó como un hallazgo accidental, se transformó en el catalizador de una historia de suspense, peligro y drama, preparando el escenario para un conflicto que marcaría para siempre a Miroslava Stern y a todos los que la rodeaban. Cada mirada, cada susurro y cada acción contaba ahora, y el público podía sentir la tensión crecer junto a ella, anticipando un desenlace que nadie podría olvidar. En toda historia de secretos y traiciones, siempre hay alguien dispuesto a proteger su mundo a cualquier precio. Para Miroslava Stern, ese alguien se convirtió en una amenaza invisible, un antagonista cuyo ingenio, ambición y oscuridad estaban a punto de transformar su vida en un escenario de miedo y tensión constante. Este hombre no era un villano ordinario. Tenía carisma, poder y control sobre quienes lo rodeaban. Su motivación era clara: proteger aquello que había mantenido oculto durante años, un secreto tan sensible que cualquier revelación podía destruirlo todo. Para él, Miroslava no era solo una curiosa descubridora, sino un peligro latente, una chispa capaz de encender un incendio que pondría en riesgo su reputación, su posición y hasta su libertad. Cuando descubrió que Miroslava había encontrado la verdad, su reacción fue inmediata pero calculada. No hubo explosión de ira visible, no hubo gritos ni confrontaciones abiertas. Todo fue silencioso, casi imperceptible para los demás, pero devastadoramente eficaz. Cada gesto suyo estaba cargado de tensión, cada palabra cuidadosamente medida para sembrar duda y miedo. Comenzó a observarla, a medirla, a anticipar cada uno de sus movimientos, convirtiendo la atmósfera en un campo de control psicológico donde cada decisión de Miroslava podía ser manipulada a su favor. Las señales de su manipulación fueron sutiles pero inconfundibles. Sonrisas que escondían amenaza, promesas que ocultaban engaño, y palabras que, al principio, parecían inocentes, pero que lentamente comenzaron a erosionar la confianza de Miroslava. Cada encuentro se convirtió en un juego de poder, una mirada demasiado prolongada, un comentario casual cargado de doble sentido, un consejo que parecía benigno pero que tenía un trasfondo oscuro. El miedo empezó a infiltrarse en la vida de Miroslava sin que pudiera escapar. Cada acción de él estaba diseñada para recordarle que el secreto que había descubierto no podía compartirse y que cualquier intento de rebelión sería castigado de manera silenciosa pero efectiva. Su control se extendió incluso a quienes rodeaban a Miroslava. Amigos y colegas que antes parecían cercanos comenzaron a actuar con cautela, bajo la sombra de su influencia. Cada reunión, cada proyecto y cada interacción se transformó en un escenario donde el antagonista movía los hilos con precisión, asegurándose de que Miroslava no tuviera aliados verdaderos en quienes confiar. Lo más escalofriante era que, a pesar de la tensión que generaba, el público no podía percibir la amenaza completa. Todo parecía normal desde fuera. Un hombre elegante, seguro de sí mismo, respetado y admirado. Pero detrás de esa fachada se ocultaba un poder silencioso, capaz de manipular, controlar y destruir a quien se atreviera a desafiarlo. Miroslava estaba atrapada en un laberinto psicológico, y cada paso en falso podía acercarla al desastre. Este hombre no necesitaba levantar la voz ni recurrir a la violencia física. Su arma era el miedo, la manipulación y la capacidad de convertir cada gesto y cada palabra en una trampa. Y mientras el secreto permaneciera en manos de Miroslava, él estaría siempre acechando,
calculando y esperando el momento exacto para asegurar que nadie descubriera lo que debía permanecer oculto. El peligro se había vuelto tangible, invisible y omnipresente. Miroslava, aunque valiente y decidida, ahora entendía que enfrentarse a la verdad no era solo un acto de coraje, era adentrarse en un territorio donde la astucia, el control y la amenaza se combinaban para crear un enemigo implacable, capaz de destruirla para siempre. Cuando un secreto poderoso se descubre, su efecto no se limita a un instante, se extiende como un veneno silencioso, infiltrándose en cada aspecto de la vida de quien lo conoce. Para Miroslava Stern, el descubrimiento que cambió su destino comenzó a transformar su existencia de manera casi inmediata. La traición y el miedo se entrelazaron, creando un laberinto del que parecía imposible escapar. El impacto fue profundo y devastador. Cada relación que antes le ofrecía confianza comenzó a parecer sospechosa. Amigos, colegas e incluso familiares empezaron a mirarla con ojos de duda, como si la presencia de Miroslava trajera consigo un aura de peligro. Lo que antes eran risas compartidas en fiestas y rodajes se convirtió en silencios incómodos, miradas evasivas y comentarios ambiguos que aumentaban la sensación de aislamiento. La paranoia se instaló en su vida, y la actriz, siempre fuerte y segura frente a la cámara, empezó a sentirse vulnerable, perseguida por algo que no podía controlar. Situaciones de tensión se convirtieron en la nueva rutina. Cada encuentro social, cada reunión profesional, incluso los desplazamientos cotidianos se tornaron escenarios de alerta constante. Un mensaje inesperado podía ocultar amenaza, una llamada telefónica podía ser una advertencia, un simple gesto de alguien cercano podía interpretarse como conspiración. Miroslava vivía en un estado permanente de vigilancia, donde cada sombra y cada sonido aumentaban la presión psicológica, recordándole que su secreto no estaba seguro y que el hombre detrás del peligro nunca estaba lejos. El miedo comenzó a afectar no solo su mente, sino también su cuerpo. La ansiedad se reflejaba en noches en vela, corazones acelerados, manos temblorosas y un constante sentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cada decisión debía ser calculada, cada palabra debía ser medida. La vida de Miroslava ya no era solo actuación y glamour, se había convertido en un tablero de estrategia donde cada movimiento podía acercarla a la verdad o al desastre. Y mientras la tensión aumentaba, comenzaron a aparecer los primeros indicios de que su destino podría cambiar dramáticamente. Pequeñas señales, gestos sutiles de aquellos que la rodeaban, insinuaciones silenciosas de peligro, todo indicaba que la revelación del secreto no pasaría desapercibida. El equilibrio de su vida profesional, su seguridad personal y su futuro emocional estaba en juego. Lo que comenzó como curiosidad e intuición se había transformado en un conflicto mortal, donde la traición y el miedo se combinaban para crear un escenario en el que cada segundo contaba. Miroslava empezó a comprender que no estaba sola en este juego de poder y control. El hombre detrás del secreto la observaba, maniobraba y manipulaba cada situación para asegurarse de que no pudiera escapar. Cada acto de valentía era un desafío que la acercaba al peligro, y cada error podía ser definitivo. Su mundo brillante de luces, cámaras y aplausos se había oscurecido, transformándose en un espacio donde la intriga, el miedo y la traición reinaban con fuerza. En este punto, queda claro que la vida de Miroslava Stern ya no sería la misma. La traición había sembrado una semilla de caos y desesperación que comenzaba a florecer, preparando el terreno para un desenlace inevitable, dramático y que marcaría para siempre su historia. Cada paso que daba, cada mirada que cruzaba y cada secreto que guardaba la acercaba a un destino que nadie, ni siquiera ella, podría haber anticipado. Descubrir un secreto poderoso rara vez trae alivio. Muchas veces, trae consigo un peso que se siente en cada fibra del cuerpo y del alma. Para Miroslava Stern, el precio de conocer la verdad fue tan inmediato como devastador. Lo que comenzó como curiosidad y valentía se transformó en un costo que marcaría su vida para siempre. El impacto más evidente fue emocional. La confianza que Miroslava había depositado en quienes la rodeaban se evaporó en un instante. Amigos que antes le ofrecían apoyo comenzaron a distanciarse, miradas de complicidad se convirtieron en sospechas silenciosas. La traición y el miedo se mezclaron con la soledad, creando un vacío imposible de llenar. Cada día se convirtió en un desafío, mantener la compostura, proteger su secreto y, al mismo tiempo, enfrentar un enemigo invisible que acechaba en cada esquina.
El precio también fue profesional. La exposición de la verdad generó rumores, desconfianza y tensión en la industria del cine. Proyectos que antes parecían seguros ahora estaban marcados por incertidumbre. Colegas que solían ser aliados se mostraban cautelosos o directamente distantes. Miroslava tuvo que aprender a navegar un entorno laboral que se había convertido en un campo minado, donde cada gesto podía ser malinterpretado y cada paso calculado podía determinar su reputación y su carrera. La fama, que antes era un escudo, ahora se convirtió en un arma de doble filo. Pero quizás el costo más profundo fue personal. La vida de Miroslava ya no estaba llena solo de luces, cámaras y aplausos. Estaba cargada de tensión constante, de miedo y de la sensación de que cualquier movimiento en falso podía acercarla al desastre. La ansiedad, el insomnio y la presión psicológica comenzaron a desgastarla. Cada relación, cada conversación, cada encuentro social llevaba consigo el peso del secreto y la amenaza que lo rodeaba. La seguridad y la libertad emocional que alguna vez tuvo se habían convertido en recuerdos lejanos. Y mientras la amenaza aumentaba, también lo hacía la sensación de vulnerabilidad. Miroslava comprendió que había pagado un precio que nadie podía calcular: la pérdida de la tranquilidad, la exposición ante un enemigo calculador y la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Cada instante de duda, cada mirada sospechosa y cada gesto de manipulación del antagonista la recordaban que el costo de la verdad podía ser la vida misma, en todos los sentidos. El precio que pagó Miroslava Stern fue un recordatorio brutal de que la valentía y la curiosidad, aunque nobles, a veces tienen un costo demasiado alto. Su historia no solo habla de secretos y traición, sino también de la fragilidad de la confianza, de los límites de la fama y de la vulnerabilidad humana ante aquellos que están dispuestos a destruir todo para proteger sus propios intereses. En este punto, el público puede sentir la magnitud de lo que Miroslava enfrentó: un camino lleno de dolor, miedo y sacrificio, donde cada acción tenía consecuencias irreversibles, y donde el precio de descubrir la verdad se convirtió en un legado de tensión, drama y tragedia que marcaría su vida para siempre. Toda historia marcada por secretos y traiciones encuentra su clímax, un punto donde las decisiones, las mentiras y los miedos colisionan de manera irreversible. Para Miroslava Stern, ese clímax llegó con un golpe devastador que nadie podría haber anticipado por completo. Finalmente, la verdad que Miroslava había descubierto se convirtió en una amenaza demasiado grande para quienes la rodeaban. El hombre detrás del peligro, hábil, calculador y sin escrúpulos, actuó para proteger su secreto a cualquier costo. Lo que había comenzado como tensión, sospecha y manipulación escaló hasta un desenlace trágico que transformó la vida de Miroslava para siempre. La revelación de lo que sucedió fue brutal. La combinación de miedo, presión y traición alcanzó un punto crítico que nadie pudo detener. La actriz, admirada por su talento y belleza, vio cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de días. Las consecuencias personales fueron devastadoras. Su seguridad emocional quedó destruida, la soledad se convirtió en su compañera constante, y cada confianza depositada en otros se quebró irremediablemente. La vulnerabilidad que nunca había sentido se volvió un peso insoportable, y la sombra del miedo acompañó cada instante de su vida restante. Las consecuencias profesionales también fueron profundas. La industria del cine, que antes la había recibido con aplausos y admiración, ahora la miraba con cautela. Proyectos se perdieron, oportunidades se desvanecieron y la reputación que tanto trabajo le había costado construir sufrió un daño irreparable. Incluso aquellos que alguna vez la admiraron se vieron obligados a mantener distancia, temiendo involucrarse en un conflicto marcado por secretos y peligro. La magnitud del daño fue total. Lo que había comenzado como un hallazgo accidental se convirtió en una cadena de eventos que destruyó amistades, sueños y confianza. La historia de Miroslava Stern dejó una lección aterradora: la curiosidad y la valentía pueden tener un precio que ningún talento, fama o carisma puede proteger. En un mundo donde los secretos son poder y la traición es silenciosa pero mortal, incluso los más brillantes pueden caer víctimas de quienes están dispuestos a destruir todo para proteger lo suyo. El desenlace trágico de Miroslava Stern no es solo un relato de miedo y traición, es una advertencia sobre la fragilidad de la confianza humana, la vulnerabilidad ante la manipulación y el impacto devastador que un secreto puede tener cuando cae en manos equivocadas. Su historia permanece como un testimonio del precio que a veces debemos pagar por conocer la verdad y de cómo,
Incluso en el glamour y la fama, nadie está exento de la tragedia. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia que nos ha mostrado la otra cara del glamour, la fama y la belleza. La vida de Miroslava Stern, marcada por talento y admiración, se vio transformada para siempre por un secreto que nadie debía conocer, y por un hombre que estaba dispuesto a destruirla para protegerlo. Cada gesto, cada mirada y cada decisión se convirtieron en un juego peligroso. La traición, la manipulación y el miedo cobraron su precio, recordándonos que incluso los íconos más admirados son vulnerables, y que la curiosidad y la valentía a veces tienen un costo que nadie puede imaginar. Ahora, queremos saber de ustedes, ¿desde qué ciudad nos están viendo? Comenten abajo. Si les impactó esta historia, dejen su like y ayúdenos a que más personas conozcan este relato tan intenso. Y no olviden suscribirse al canal para descubrir más historias de secretos, traiciones y drama detrás del mundo de la fama. Cada historia como la de Miroslava nos enseña que la fama y el éxito no protegen de la traición, y que el precio de la verdad puede ser más alto de lo que imaginamos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y recuerden, algunas verdades son tan poderosas que cambian todo a su paso.